Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un interesante tema. ¿Cómo sería la idea de una Centroamérica sin fuerzas armadas? ¿Cómo sería posible esta? ¿Y qué beneficios y contras traería para la región y a nivel mundial? Bueno, es la primera vez que vamos a tratar algo así en el canal. Como sabréis, el canal está enfocado precisamente a las fuerzas armadas. Y bueno, pues hoy me ha apetecido explorar esta opción, esta posibilidad que de darse en alguna parte del planeta, la más propicia sería esta, ¿no? La región de Centroamérica. Bien, lo primero que debemos abordar cuando tratamos cómo sería una región sin fuerzas armadas es precisamente hablar de algunos detalles que en mi opinión son claves para entender lo que es la idiosincrasia de la propia región, empezando por cuántos países la componen. En este caso serían 7. Cuantos más países, más difícil. Cuantos menos países, más fácil. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y por último Belice, que es el único que no posee un origen y cultura hispánico, lo cual podría dar problemas a la hora de integrarlo a este bloque. Es muy importante destacar que estos países en el pasado, especialmente en el siglo XX, pero también en el siglo XIX, tuvieron muchas tensiones territoriales, las cuales algunas permanecen, mucha inestabilidad, golpes de estado, tensiones, guerras unos contra otros. Pero bueno, a día de hoy destacan, en mi opinión, 4 disputas territoriales. La primera entre Belice y Guatemala. Han tenido un conflicto territorial muy prolongado. Guatemala reclama todo el territorio de Belice como parte de su propio territorio. Ambos países han buscado una solución pacífica a través de la mediación y el diálogo. Y en 2018 se llevó a cabo un referéndum en Belice y Guatemala para resolver la disputa. También muy importante es la tensión territorial en la isla de Conejo entre Costa Rica y Nicaragua. Recordemos que en el siglo XX también Nicaragua estuvo ahí a punto de invadir Costa Rica, que ya por aquellas no tenía fuerzas armadas. Costa Rica y Nicaragua, bueno, han tenido algunas disputas territoriales en la zona fronteriza, particularmente en la isla Conejo, ubicada en el Golfo de Fonseca. Ambos países han buscado soluciones diplomáticas y han llevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Territoriales llevaron a conflictos armados como la Guerra del Fútbol en 1969, no solo esta disputa territorial, sino muchos otros problemas de inmigración, etcétera, etcétera. Pero bueno, actualmente ambos países trabajan en conjunto para resolver estas disputas de manera pacífica. Y por último destacaría la disputa marítima en el Caribe, en Nicaragua y un país de fuera de la región, Colombia. Que a priori puede uno pensar, ¿no? Nicaragua y Colombia están bastante separados, ¿cómo es posible que tengan una disputa marítima? Pues sí. Han tenido diferencia en relación con los límites marítimos en el Mar Caribe. En 2012 la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en el caso estableciendo los límites marítimos entre ambos países. Por tanto, estos serían algunos de los motivos por los cuales los países en general de Centroamérica podrían no querer mantenerse sin fuerzas armadas, es decir, aún hay algunas tensiones territoriales por resolver. También es importante decir que en los países de esta región todavía existen muchos problemas de seguridad interior, son el tema de pandillas, organizaciones criminales, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero estos podrían solucionarse sin el uso de unas fuerzas armadas, simplemente reforzando las policías, así como hace Panamá con su Servicio Nacional de Fronteras y también Costa Rica. Aunque los litigios territoriales, el pasado y los problemas de seguridad interna pueden ser un problema, es precisamente en esta región donde tenemos los dos mayores ejemplos de que se puede existir sin fuerzas armadas, como son Panamá desde principios de los 90, donde llevan abolidas las fuerzas armadas, y otro caso es el de Costa Rica, que es el país más grande sin fuerzas armadas, que todavía es más longevo incluso que el de Panamá, siendo que llevan existiendo desde el 1949 sin fuerzas armadas. Para mí la única manera de ser posible que toda la región de Centroamérica se sumase a esta iniciativa, ¿no?, que en la que son pioneros Costa Rica y después Panamá, sería logrando una integración centroamericana, para la cual los primeros pasos ya se están dando. Recordemos que hace un par de años gobiernos guatemaltecos y salvadoreños abolieron sus fronteras y que la Unión Centroamericana avanza con buenas sensaciones, proyecto que yo como hispanista defiendo y creo que sería uno de los mayores logros políticos del siglo XXI. Por tanto, si esto fuera posible concretarlo, se abriría la puerta a que desaparecieran todas las fuerzas armadas de los países centroamericanos, ya que desde las independencias hasta el momento actual, las amenazas de seguridad exterior que existían eran ellos mismos, es decir, unos eran las amenazas de los otros.
pero al integrarse ahora todos juntos como parte del mismo país o de una unión confederativa parecida a la Unión Europea, esas amenazas desaparecerían. Como toda decisión tendría sus pros y sus contras. Empecemos por analizar primero las ventajas. La primera y más obvia sería el ahorro económico. Mantener unas fuerzas armadas requiere de una inversión significativa en términos de presupuesto para sueldos, entrenamiento, equipamiento militar y mantenimiento. Al prescindir de dichas fuerzas armadas, los países podrían destinar esos recursos a otras áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura y desarrollo social, o también podrían metérselo en el bolsillo los políticos, pero bueno, de eso ya igual comentaremos más adelante. Además, tenemos que tener en cuenta que por lo general esta región se encuentra en un momento de crecimiento y algunos países están a punto de entrar en lo que sería el primer mundo, lo que consideraríamos primer mundo, pero otros van más retrasados, como es el caso por ejemplo de Guatemala, el cual atraviesa serias dificultades económicas, y disponer de estos fondos podría suponer ayudar o hacer que el desarrollo en toda la región de Centroamérica sea más igualitario. Obviamente también hay que destacar el fomento de la paz. La eliminación de las fuerzas armadas puede enviar un mensaje de compromiso con la paz y la resolución pacífica de conflictos. Esto podría contribuir a crear un ambiente propicio para la construcción de la confianza, la cooperación regional y extrarregional, y también podría ayudar a la estabilidad y a dicho fomento de la paz a nivel mundial. Es decir, muchas otras naciones y regiones del mundo podrían verse inspirados por esta acción. Pero obviamente no es oro todo lo que reluce y también tendría sus propias desventajas. La primera, una vulnerabilidad muy grande ante amenazas externas. La ausencia de fuerzas armadas podría dejar a los países más vulnerables ante posibles amenazas externas como conflictos territoriales, invasiones o actos de agresión por parte de otros países. Esto podría requerir la búsqueda de acuerdos y alianzas internacionales para garantizar la seguridad y defensa de la región, como ya se hace en Costa Rica y Panamá. Obviamente esto lleva a estar supeditado a los intereses extranjeros y a depender de otros países para la seguridad nacional. Es algo no muy recomendable, por cierto. Además que si estableciese un bloque centroamericano, las amenazas podrían ser otras, es decir, ya no son ellos mismos, pero al configurarse un nuevo país o un nuevo estado, podrían configurarse también otras nuevas amenazas. Y también es cierto que este nuevo hipotético país podría también querer buscar su propia zona de influencia en el mundo y para ello necesitaría el poder duro. Poder duro que no tendría sin fuerzas armadas. También existiría, como ya comenté antes, dificultades para el mantenimiento del orden interno. Las fuerzas armadas a menudo en estos países tienen un papel en el mantenimiento del orden interno, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas. Si se elimina este componente, es necesario asegurarse de que existan suficientes instituciones y recursos para enfrentar estos desafíos. Aunque esto, como comenté antes, podría solventarse con un mayor gasto en la policía. Transición y reasignación de recursos también sería un problema. El proceso de prescindir de las Fuerzas Armadas implica una transición compleja que requiere una reasignación de recursos, capacitación de personal y creación de nuevas instituciones o mecanismos de seguridad. Esto puede llevar tiempo, esfuerzo y recursos significativos, y por si no fuera poco, como también dije antes, esto podría dar lugar a corrupción, a casos de corrupción. Pérdida de empleo y capacidades. La eliminación de las Fuerzas Armadas podría implicar la pérdida de empleos para personal militar, y no solo militar, sino sector industrial militar, y la disminución de las capacidades militares y de defensa. Esto puede tener un impacto en el bienestar y la estabilidad económica de los individuos y sus familias, así como en la capacidad de respuesta ante emergencias o desastres naturales también, porque no olvidéis que los militares muchas veces también asumen este rol. Como veis, la cuestión sería compleja. Es cierto que si en una región del mundo se puede hacer, o podría ser pionera en hacerlo, sería Centroamérica, porque además de que ya lo han demostrado dos países, la gente en toda la región es sumamente pacífica y parece que los políticos intentan avanzar en una dirección conjunta. También hay que decir que no todos los países de Centroamérica están alineados. Por ejemplo, Nicaragua sigue representando un punto de discordia, ¿no? Tiene una política muy distinta al resto de países. Y bueno, hay que decir que como todo en la vida, esta situación traería pros y contras. Pero bueno, como siempre, ahora es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre esta hipótesis
si os gustaría verlo, si no, si creéis que podría ser más beneficioso que perjudicial o viceversa. Y también deciros que para la próxima semana traeré el caso contrario, es decir, un super ejército centroamericano, como sería. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis, por favor, dejad vuestro like, suscribiros. Y como digo siempre, un saludo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.